La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves con Gonzalo Velasco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Con José María Lasalle, buenos días. Buenos días. Y en Radio Barcelona, Josep Ramoneda, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos Está días. también aquí con nosotros Ángeles Caballero. Buenos días, Ángeles. Buenos días. Porque vamos a empezar este abierto hablando del rey emérito. Ya habíamos contado hace unos días, el martes exactamente, que estaba aquí Martín Bianchi, contamos que estaba en San Xenxo, que iba a pasar 15 días aquí porque hay regatas, a pesar de que hay ahora mismo una borrasca que se llama Aitor, que está atravesando Galicia. No sé si va a poder salir a navegar mucho, pero lo cierto es que el rey emérito ha sido noticia en estas últimas horas, no por su papel en estas regatas, sino por dos motivos, porque van a salir publicadas unas memorias y porque ayer se hicieron públicas unas fotografías de su relación, unas fotografías inéditas hasta ahora, las publicó una revista de Países Bajos, unas fotografías de su relación, bueno, directamente besándose con Bárbara Rey. Y claro, dije, saca el cuaderno, Ángeles Caballero, y afila el lápiz, que esto tiene tela. Ay, vamos a ver si lo he afilado lo suficiente, porque tenía muchas ganas yo de hincar el colmillo en este asunto. Ayer cuando me proponías este tema le daba vueltas al concepto de lo que consideramos normal o no normal, que yo creo que es un término que utilizamos de una manera personalísima y muy peculiar, ¿no? Pensaba, por ejemplo, que yo creo, para mí, no es normal que un rey acuda a un chalet de Boadilla del Monte a comerse una paella con una vedette. Tampoco me parece normal que alguien haga fotos de ese encuentro con ese mismo rey con su camisa de rayas y su canesú mientras esa mujer le sirve el arroz y el hijo de esa mujer opte 30 años después por vendérselas a una revista holandesa como venganza, porque esto es España, no una peli de tarde. Tampoco es normal que esas imágenes hayan podido servir para un supuesto chantaje de Estado pagado por dinero público durante años, durante décadas. Caray, con el hacedor de España y el uso y disfrute de su tiempo libre. También para mí no es normal que el que fue primero de los españoles escriba: mi padre siempre me aconsejó no escribir memorias. Los reyes no se confiesan, y menos aún en público. Sus secretos quedan enterrados en las sombras de los palacios. ¿Por qué desobedecerle hoy? ¿Por qué finalmente he cambiado de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia. Y yo creo que no es normal, sino más bien una broma de mal gusto que Juan Carlos I hable de robar. Tampoco es normal que se sirva de ese argumento para que se las escriban. Y no es normal que el libro vaya a titularse Reconciliación. ¿Explicaciones de qué?, dijo en el primero de sus viajes a San Xenxo. ¿Reconciliación con quién?, pregunto yo ahora desde estos estudios. Tampoco es normal que la autora de sus memorias sea esa misma mujer que publicó la hagiografía llamada Mi Rey Caído, donde lo presenta como la víctima más víctima de todas las víctimas. Y no es normal, la verdad, que no sepamos dónde irá para el dinero de los derechos de autor, quizá a la fundación creada por este mismo señor que comía paella para asegurar la herencia de sus dos hijas. Como tampoco es normal que tribute, bendita palabra majestad, tan lejos de Boadilla del Monte. Y como tantas otras cosas, casi nada creo que es normal, y quizás solo para él, y puede que ahí es donde esté el problema. Gonzalo, a ver, me han robado mi historia. Reconciliación, se titula el libro, y más allá también de esas fotografías. ¿Hay alguna posibilidad de que la figura del rey emérito, hace 4 días hablábamos de él por esta fundación que ahora mencionaba Ángeles Caballero, una fundación para asegurar la herencia de sus hijas? ¿Hay alguna posibilidad de rehabilitar esta figura? No, y por una cuestión además de partida, y es que el rey Juan Carlos es una institución desde el mismo momento en el que nació. Y entonces no puede hablar en primera persona del singular como si su singularidad fuese una cualquiera como la de los que estamos aquí sentados en esta mesa. Cuando a él se le ha juzgado en algunas ocasiones desde tribunales, cuando se le ha juzgado desde la opinión pública, no se ha hecho porque nos metamos en su historia y queramos interpretar cuáles hayan sido los avatares de su vida. No es un debate de narrativas hagiográficas. Se trata de valorar cuál ha sido su papel institucional, cuál ha sido el papel de muchas instituciones implicadas en una serie de usos, de ocultamientos, de amparos que nos parecen injustificados. Y entonces no puede hablar ahora en primera persona y dar por supuesto que esto se trata de un relato de su subjetividad personal y sus derechos individuales
contra un abuso que se está haciendo, ¿no? Yo creo que la opinión pública española, de una manera relativamente madura, seguramente incluso a veces demasiado respetuosa, ha juzgado adecuadamente lo que está pasando, y que se sienta ofendido por ello implica hasta qué punto no se ha hecho cargo todavía hoy de qué es representar esa institución. Claro, es que yo creo que esta es la evidencia, Ramoneda, ¿no? Que es un personaje que está fuera de la realidad. Sí, bueno, yo creo que lo explicaba muy bien Ángeles Caballero, ¿no? Todo esto es normal. Sí, pero solo es normal para un tipo de institución. Por lo demás, es totalmente innormal, ¿no? Esto no es normal, no. Pero para esta institución sí, es normal. Y este es el problema de las instituciones que se fundan sobre la impunidad. Y a mí me parece que es tan evidente como eso. Es lógico que una persona instalada allí acabe creyéndose que todo le está permitido. Los humanos tenemos una facilidad muy grande para perder la noción de límites. Y si nos ofrecen la oportunidad, la acabamos perdiendo siempre. Siempre queremos ir más de lo que es posible. Bueno, pues la monarquía, en que todas las cosas que parecen allí normales no son normales en la vida cotidiana, como insisto, como explicaba muy bien Ángeles Caballero, pues está atrapada en esta situación. Y para mí esta es una de las razones de las que siempre me ha parecido problemática una monarquía, y en cierto modo una contradicción en los términos, una monarquía democrática. Dicho esto, pues a mí me sabe mal de esta historia, pues que yo no puedo negar que Juan Carlos I jugó un papel importante en este país, en una coyuntura muy difícil, y permitiendo o contribuyendo a que las fuerzas que eran importantes todavía, aunque no nos lo creamos, del franquismo, pues estuviesen obligadas a ir aceptando una transición que no iba con sus planteamientos, ¿no? Y avanzó y lo consiguió, y consiguió pues que gentes de muy diversas culturas y tradiciones, partidos muy diversos, todos ellos con poca experiencia práctica en la democracia, fueran tejiendo una cierta cosa. Yo creo que él era consciente de esto. Yo tengo una anécdota con él que me parece significativa, que es en una exposición del CSB, una exposición sobre la historia de la radio, precisamente por el centenario de la SER, en la sala dedicada al atentado a Carrero Blanco, se me acerca un palmo y me dice, yo era entonces director del CSB, y me dice: si esto no hubiese ocurrido, ni tú ni yo estaríamos aquí. Yo dije: y yo no, usted no lo sé. Y me dice: yo tampoco, porque él no me hubiese dejado hacer lo que tenía que hacer. Bien, pues sí, el rey tenía buena conciencia, buena idea de lo que podía, de lo que tenía que hacer en aquel momento para contribuir a una transición posible. Pero después, como siempre ocurre, donde reina la impunidad, donde sabes que te puedes permitir lo que quieras, pues acabó perdiendo la noción de límites y ha entrado en esta cadena, en esta caída sin final, una caída absoluta, acelerada, por supuesto, desde el momento en que pierde el poder y se siente que ya no es el que era, ¿no? La Salle. Bueno, yo creo que el rey emérito va incurriendo en un error detrás de otro, que es probablemente producto de muchas circunstancias, algunas de ellas casi me atrevería a decir entrañables, porque tienen que ver probablemente con la propiedad del protagonista y de las circunstancias que acompañan su vida en estos momentos, alejado del país y alejado de su familia, y una serie de elementos que están de alguna manera condicionando su propia subjetividad emocional. Y alrededor lo que se está poniendo de manifiesto es que hay gente que no le acompaña en ese proceso adecuadamente y que le está haciendo cometer una serie de errores que están comprometiendo aún más su figura pública. Porque lo que es evidente es que la historia, cuando juzgue al rey Juan Carlos, lo hará en términos objetivos, como lo viene haciendo con todos los reyes que han acompañado la historia de la monarquía española, definiendo sus errores y definiendo sus aciertos. E historiográficamente habrá que reconocer, como hace un momento mencionaba Josep, que el rey hizo viable la democracia en este país, lo cual no es cosa pequeña habida cuenta de la historia española de los últimos 200 años. Y eso ya de por sí es un balance extraordinario que deberíamos dejar aquietar correctamente en la memoria de la historia. Y no lo está haciendo porque el rey está cometiendo el error, el rey emérito, de dejarse arrastrar por lo que me atrevería a decir que es una especie de subjetividad burguesa
o pequeño burguesa, que es tratar de resolver una serie de conflictos que tienen que ver con lo que hizo en su vida privada y lo que comprometió de su vida pública, porque, como se ha visto, realizó actuaciones que en un modelo de transparencia de una democracia del siglo XXI no permiten opacidades que probablemente otros en el pasado llevaron a cabo sin ningún problema, pero que en el siglo XXI exige rendición de cuentas. Y no estar bien acompañado en estos momentos y no aconsejarle que sea la historia quien le juzgue, porque nadie le está arrebatando la memoria ni nadie le está de alguna manera comprometiendo nada, porque lo que está purgando, entre comillas, es lo que ha hecho mal, y lo que ha hecho mal a los ojos de una sociedad del siglo XXI, que juzga estas cosas en los políticos, pero que juzga estas cosas también en quienes ocupan institucionalmente responsabilidades políticas tan importantes como pueda ser la corona. Yo creo que eso lo tiene absolutamente claro su hijo, que está evidentemente haciendo las cosas bastante bien, por no decir muy bien, en lo que es la gestión de cómo relacionarse con este problema que compromete a la corona y a la memoria de la corona en su etapa democrática, pero es realmente un objeto digno de atención saber por qué hay gente alrededor del rey que está comprometiendo tan gravemente, en mi opinión, la manera que tiene de relacionarse con los problemas por los que está purgando ahora el desencuentro con la sociedad española. Sí, yo creo que de todas formas hay, además de la cuestión concreta y del caso concreto, como hemos ido analizando, y los claros y los oscuros de Juan Carlos, pues hay un problema de fondo, que es la contradicción latente y que siempre existirá entre un régimen, entre una monarquía que por definición es aristocrática con una sociedad democrática, y esto siempre provocará rotura de hechuras en momentos determinados, tensiones importantes y a veces vemos cómo puede llegar, en el caso de España, que ha llegado ya a unos extremos bastante límites, ¿no? Déjame que haga una pausa, porque como veo que esto va a seguir, porque decía, mientras está hablando de esta contradicción entre una monarquía aristocrática, como ha dicho, y una sociedad democrática, iba diciendo la Salle, no, vamos a hacer una pausa y así luego retomamos el análisis. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Gonzalo Velasco, José María Lasalle, Josep Ramoneda, y está también aquí con nosotros Ángeles Caballero. Vamos hablando a partir de las fotografías que se han hecho públicas, que conocimos ayer, del rey emérito junto con Bárbara Rey, y también de esas memorias que están a punto de ver la luz. Gonzalo, ¿querías hablar tú? Sí, es un poco difícil hablar de esto porque, claro, el análisis histórico, historiográfico riguroso que requiere el asunto, el análisis político-institucional y el folclore de chascarrillos se mezclan muy, muy fácilmente, ¿no? Pero hay varias cosas que hacer notar. La primera, lo estábamos comentando también ahora aquí en el descanso, en algún momento habrá que hacer un retrato riguroso, con luz y taquígrafos, de esa corte paralela Juan Carlista. Esa gente que acompaña, como decía Lasalle. Claro, que ahora mismo además está haciéndole la oposición a la propia Casa Real, ¿no? Es una especie de Casa Real de la oposición a la de Felipe VI, porque realmente el que viva en Abu Dhabi, que se le haya de alguna manera invitado a salir del país, implicaba un silencio y un respeto a la institucionalidad que con esto se está truncando, ¿no? En segundo lugar, estoy de acuerdo no creo que sea necesario, porque además esto creo que todos lo tenemos relativamente claro. Desde luego sigue habiendo discusiones sobre cómo se dieron los acontecimientos en el golpe de Estado, pero de alguna manera hay un cierto aquiescencia en que ahí pasaron cosas muy importantes y no se discuten además. Claro, juzgar a una personalidad es complejo. Juzgar al autor de cada uno somos el autor de nuestra propia vida, como un autor de libros es el autor de su obra. Pero a veces los autores cambian mucho. Entonces, mi sensación es que, digamos, el rey que actuó con responsabilidad institucional derivó en esa conciencia narcisista pequeño burguesa que con mucho tino diagnostica a Lasalle, pues relativamente hace bastante. Es decir, él se separó de su propio papel como rey. Él se separó de su propio papel y así le hemos visto pues paseándose por platós, por photocalls,
con esa chabacanería, no, con esa proximidad, ¿no? Campechanería, no me salía la palabra, ¿no? De la que todos presumíamos, pero siempre con la complicidad de un entramado mediático, institucional, que creaba una imagen casi de santo, ¿no? Hacia él, hacia la reina Sofía y hacia toda la familia real, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que él hace bastante, y no es una cosa reciente de que ahora ya esté muy mayor, de que esté resentido, que esté en Abu Dhabi y de que tenga una corte paralela que anime la venganza. Yo creo que él hace muchos años que perdió su papel institucional, que perdió su figura, se vio a sí mismo desde la distancia y se dedica a otras cosas. Y creo que eso es lo que juzgamos con toda justicia, con toda adecuación, y tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Ángeles. A mí es que me parece fundamental eso, ¿no? La capacidad de, igual que él se separó de su propio papel, que también nos separemos nosotros de estas últimas fotos y estas últimas imágenes que hemos visto de él y de estos últimos años y todo lo que hemos ido sabiendo de él, ¿no? Sabiendo además que es un hombre que efectivamente en ese acompañamiento pues quizá está rodeado de todo menos de personas tan necesarias, incluso para cada uno de nosotros mortales y súbditos de la corona, que son los que te aterrizan y los que de vez en cuando te dicen: aquí lo has hecho fatal, y no hace falta que salgas a lo mejor a pedir perdón en público, pero que te dicen por aquí no vas bien y que asumas tus propios errores, porque en todos en nuestra biografía, tengamos los años que tengamos, hemos podido tener ciertos aciertos, pero también numerosos errores. Entonces no pasa nada, esa idea de que si ves esas sombras y esas múltiples sombras, que no son sombras sin más, no estamos hablando del comportamiento, esto no es hablar de si el rey debía tener amantes o no, no es un comportamiento moral, es el hecho de que si alguien quiere tener los o las amantes que quiera fuera de casa, pero resulta que una de esas amantes supuestamente le chantajea y se paga con dinero público, claro, aquí ya la cosa no es normal. A ti te puede venir una persona que te diga: como no cuentes lo nuestro, se lo digo a tu marido, pero es que esto no va así, ¿no? No va de una cosa, exacto, de chascarrillo de telenovela. Esa parte me parece fundamental, y toda la gente que le está diciendo: tú mereces un lugar en la historia que es el que te corresponde, como si fuéramos incapaces de valorar efectivamente lo que pudo hacer y a lo que contribuyó, pero también entender que hay algunas cosas que son absolutamente, prácticamente imperdonables, ¿no? Y incluso los propios, cuando se habla, muchas veces se justifica es que tuvo muchos traumas de pequeño y claro, entonces le gusta muchísimo el dinero porque es que lo pasó fatal. Caray, cuidado con estas cosas que justifican, las infancias que justifican comportamientos posteriores. Y yo creo que Gonzalo tiene razón en una cosa cuando él dice: no es de ahora, no es porque sea una persona mayor y haya perdido el sentido de la realidad, es de hace tiempo, porque al fin y al cabo, y refiriéndome por ejemplo a las fotografías que estamos viendo desde ayer, la historia que hay detrás de esas fotografías se sabe desde el momento que se hacen esas fotografías. Es decir, se sabe de la relación del rey con una persona determinada, se sabe que con fondos públicos se paga el silencio de la persona que tiene. Todo esto se sabe desde el año 9, o sea, desde ese momento. Ahora hemos visto la fotografía, por eso yo también pienso que sale de la realidad mucho antes que ahora. Ahora ya está absolutamente fuera. Y había una cosa que tú no coincidías, Lasalle, con lo que decía Ramoneda cuando decía que hay una como una contradicción, o se contraponen una monarquía aristocrática y una sociedad democrática. No, pero ese que es un dato en el que no estoy de acuerdo, porque el pensamiento republicano en su tradición clásica ha sabido cómo engarzar la autoritas aristocrática y la tradición que forma parte de la herencia política de una comunidad, como vio la República Romana cuando se transformó en monarquía y como ha venido manteniendo la politología inglesa a lo largo de sus siglos de historia monárquica, ponen en evidencia que no hay una contradicción en los términos entre una democracia y una monarquía, cuando lo que gestionas es fundamentalmente la cosa pública desde una institucionalidad asentada en el gobierno de las leyes y en el control de lo político. Porque la tradición, como bien veía Montesquieu, forma parte también del sedimento que alimenta la construcción de la narrativa de una política y de una política en comunidad. Por lo tanto, yo en eso difiero absolutamente. Incluso hay monarquías profundamente o repúblicas profundamente monárquicas, como pueda ser Estados Unidos o pueda ser Francia, que están claramente inspiradas en modelos monárquicos que someten evidentemente al presidente de la República y al jefe del Estado a una elección democrática, pero que le atribuyen, con la complejidad que ello implica y las contradicciones políticas que genera, un control político que no tiene ninguna monarquía democrática. Pero yendo por volver otra vez con el rey emérito, yo
creo que no es tanto una cuestión de edad, sino que es una cuestión de desajuste emocional en la propia experiencia que tiene sobre su biografía. Y eso requiere siempre vivir el acompañamiento de gente que le haga bien, no que le haga mal. Esto lo vemos no solamente en familias como la familia real, sino que lo vemos en familias alrededor nuestro. Gente que conocemos, que en un determinado momento condicionan enormemente la propia memoria biográfica de una familia. Y eso es lo que aquí está pasando, desgraciadamente. Y sobre todo, se le está haciendo olvidar al rey algo que es fundamental en este tema. Y es que en el deber del rey, que es de alguna manera lo que construye la virtud monárquica de la educación política de un rey, asentarse permanentemente en el deber, que esa es su lógica históricamente, hace mucho tiempo que perdió la idea de ese deber. Y esto es lo más reprochable que en estos momentos se produce. Pasó en su vida privada comprometiendo públicamente la jefatura del Estado con fondos que venían del propio gobierno, pero generando una serie de conflictos y de situaciones que han explotado en estos momentos y que no puede hacerle olvidar que lo que tiene que hacer, su responsabilidad política, es callarse. Porque ese es realmente el mandato y la responsabilidad que tiene si quiere estar a la altura de la institución que encarna, callarse, porque esa es su gran responsabilidad. Porque la historia, insisto, ya le juzgará. Y conspiraciones, insisto, la historia sigue juzgándolas. La de Escobedo con Felipe II, la de Floridablanca y Godoy con Carlos IV. Es decir, nunca dejaremos de olvidar que alrededor de la monarquía en su poder ha habido sombras. Ramoneda, que contigo cierro. Todas estas disquisiciones confirman la anormalidad de la función monárquica, me parece. También de la democrática, Josep. Porque no entramos en la psicopatología familiar. No, pero en la República Monárquica no. Habla Ramoneda. Pero cuando conviertes a la familia en la razón de ser de tu condición, eres rey porque eres hijo de, pues evidentemente la familia adquiere una centralidad absoluta, y la psicopatología existe evidentemente, por mucho que sean reyes, son una familia con los demás, con las pasiones y los deseos y todo lo que quieras de los demás. Por tanto, en este sentido no hay nada sorprendente. Lo que pasa es que sí lo hace sorprendente la idea de que esta familia está por encima de los demás, entronizada por razones, en fin, que todos sabemos, y que esto pues inevitablemente le protege con una cuestión que se llama impunidad, que es un camino que debería ser inaceptable en un universo democrático. Muy breve, Gonzalo. Y en esto yo estoy contigo, que a veces hay repúblicas que derivan hacia esta impunidad, como los ejemplos que tú ponías de Francia. Pero es decir, para mí en aquel momento no hay ninguna duda de que la monarquía era la única vía posible, por el miedo, por la historia, por lo que llevábamos de todo lo que había sido la república y la guerra civil. Ahora, esto no quita que un poder aristocrático entra siempre en contradicción con una sociedad democrática, y esto es lo que a mí muy breve, Gonzalo. En una república, aunque sea monarca, el funcionamiento de la institución no depende de las particularidades de un apellido, en este caso del apellido Borbón, que además tiene unas particularidades especialmente complejas y no siempre deseables, ¿no? Entonces, yo creo que estemos hablando en términos de psicoanálisis familiar desde un punto de vista de las instituciones democráticas, intentando legitimarlo, hace ver la lemanía que supone. Es una contradicción en términos, ¿no? Ángeles Caballero. Vaya cuaderno que ha salido hoy. Hemos escrito nuestras propias memorias. Vamos. Un beso. Gracias, un beso. En el abierto, Gonzalo Velasco, José María Lasalle y Josep Ramoneda. Vamos con la situación en el Líbano. Primero con la parte diplomática, con esa Asamblea General de Naciones Unidas que sigue en marcha, aunque Pedro Sánchez ya vuela hoy de regreso a España. Pero ayer el presidente del gobierno tuvo que intervenir en la sesión plenaria y no solo tuvo que hacer para hacer un nuevo llamamiento para la paz y el cese de las hostilidades en el Líbano. En Nueva York sigue el enviado especial de la SER, Guillermo Lerma. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángels. Porque es verdad que Pedro Sánchez, que el presidente del Gobierno, centró buena parte de sus intervenciones en la situación en Oriente Próximo, pidió una reforma del Consejo de Seguridad, pero también ha querido abordar desde esa tribuna, un asunto que es prioritario aquí para el Gobierno, sobre todo para el presidente del Gobierno, que es la regeneración democrática y la lucha contra la desinformación. Sí, el mundo se enfrenta a un riesgo real de retroceso. Las democracias libran una batalla por la supervivencia. Esos eran los mensajes. En esos términos se refería el presidente a uno de los asuntos que, como dices, centran también la agenda del Ejecutivo a nivel nacional y cuyo debate quiere abrir el Ejecutivo con la aprobación de ese plan de acción por la democracia. El auge de los populismos de extrema derecha es el asunto que Sánchez llevó ayer a la Asamblea General de Naciones Unidas y sobre tía también el martes en un foro organizado junto al presidente de Brasil, Lula da Silva. La democracia, por tanto, libra una batalla por su supervivencia. Y seamos claros, no deja de ceder terreno ante sus enemigos. La democracia no puede aspirar a ganar esta batalla con una mano atada a la espalda. Y porque se enfrenta a gente sin escrúpulos, activistas de la mentira, los bulos, del odio, dispuestos a partir en dos sociedades para imponer su agenda reaccionaria. El presidente del Gobierno, que pedía levantar un escudo para proteger las instituciones, advertía además de la necesaria reforma de una de ellas, en concreto de la propia ONU. Sánchez hacía un discurso muy crítico ante el Consejo de Seguridad, del que forman parte de manera permanente 5 países, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, y cuyo poder de veto, cree el jefe del Ejecutivo, impide tomar decisiones para acabar de forma eficaz con los conflictos como el de Oriente Medio. Desde hace casi un año asistimos a una insoportable espiral de muerte y de devastación que ya se extiende, desgraciadamente, al Líbano. Esto supone una escalada del conflicto de la máxima gravedad. Sánchez, que hacía de nuevo al alto el fuego, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria, insistía en la solución de los dos estados como única vía para garantizar la coexistencia en paz de Israel y Palestina. En cualquier caso, Ángels, el presidente vuelve de esta cita que ha reunido a casi 200 líderes mundiales, admitiendo el panorama pesimista, decía, que ha detectado entre la comunidad internacional. Luego vuelvo contigo, Guille, que el presidente del Gobierno ha hablado de otros asuntos que están en la agenda en estos últimos días, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Porque, mientras tanto, no ha sido solo Pedro Sánchez el único líder internacional que ha pedido en la ONU un alto el fuego en esa frontera entre el Líbano e Israel. Francia y Estados Unidos han publicado esta madrugada un comunicado conjunto pidiendo una tregua de 21 días y el secretario general de Naciones Unidas ha vuelto a alertar, y además de la misma manera contundente que lo hizo ayer, Bayo, ha vuelto a alertar de la crisis humanitaria que estamos empezando a ver ya en Líbano. Antonio Guterres no se ha andado con rodeos. Ante el Consejo de Seguridad ha advertido del peligro de una escalada bélica en Líbano, donde asegura que se está desatando un infierno. Nadie debería permitir que el Líbano se convierta en una nueva Gaza, ha dicho el jefe de la ONU ante los diplomáticos de Israel y libanés reunidos bajo el mismo techo por unas horas en Nueva York. En esa reunión, el representante francés ha asegurado que nos acercamos a un punto de no retorno en Oriente Próximo, mientras el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha pedido tratar de solicitar unánimemente un alto el fuego inmediato a lo largo de la llamada línea azul que separa Israel y Líbano. Esa es la frontera de apenas 79 kilómetros que se ha convertido en las últimas semanas en uno de los puntos de mayor inestabilidad geopolítica. Y precisamente para tratar de contener y evitar una guerra abierta con ramificaciones regionales, el francés Macron, junto con el estadounidense Joe Biden y varias potencias árabes y occidentales, han impulsado en las últimas horas una propuesta diplomática de alto el fuego temporal, una tregua de 21 días en la frontera israelo-libanesa basada en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad que permita negociar una desescalada más a largo plazo ante una situación que califican como intolerable. Macron y Biden piden en esta ocasión give a diplomacy a chance, es decir, dar una oportunidad a la diplomacia. Esto lo dicen mientras Netanyahu volaba hacia Nueva York, donde mañana tiene previsto hablar ante la Asamblea General. De momento no hay reacción oficial del gobierno, sí la hay de algunos de sus ministros que, como se esperaba, se oponen a este plan de paz propuesto por Biden y Macron. Vaya, gracias. De hecho, el primer ministro libanés, que también ha intervenido frente a ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ha advertido de que los hospitales del sur del país están saturados, que no pueden atender a más heridos. Son casi 2.000 en total. Pablo Morán, hola.
Hola de nuevo, Ángel. 2.000 heridos, pero es que han muerto ya más de 70 personas en el último ataque aéreo de Israel y según el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, su ejército ya se está preparando para esa posible intervención, esa posible incursión terrestre en el Líbano. Lo sabíamos y lo hemos comentado aquí, que Israel ha venido acumulando tropas en la frontera con Líbano en los últimos días, pero este que vamos a escuchar es el primer alto cargo israelí que admite en público la posibilidad de una invasión. Es el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, como decías, Herzi Halevi, hablando a sus tropas, les dice que los últimos bombardeos preparan el terreno para una posible entrada en Líbano. Esto confirma los temores y puede ser también señal de que esa invasión es inminente. De ahí también, Ángels, cómo se están acelerando los contactos diplomáticos y esa declaración liderada por Estados Unidos y Francia a favor de un alto el fuego. Pero es que eso no se ha conseguido en Gaza todavía, después de casi un año. La última palabra en esto la tiene Netanyahu y él sigue en marcha con su plan. Recordemos que su objetivo es establecer una zona de seguridad que permita el regreso de la población al norte de Israel sin riesgo de ser atacados por Hezbollah desde el otro lado de la frontera. Los bombardeos han continuado esta noche. Los de ayer provocaron, como decías, al menos 72 muertos. Son más de 600 en total en la última semana. 90.000 desplazados solo desde el lunes, según Naciones Unidas. Y es allí en la ONU donde hemos escuchado también al primer ministro libanés. Ha descrito la agresión israelí en todos los frentes como una flagrante violación de su soberanía y los derechos humanos a través de prácticas brutales. No obstante, todavía ve posible el alto el fuego. Atención a Irán. Dice que no va a permitir o no va a permanecer indiferente si la cosa va a más. Como decía Bayo, Netanyahu acaba de partir hacia Nueva York para intervenir mañana viernes en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya veremos si eso retrasa la orden de entrar o si todo está atado ya para que Israel vuelva a invadir Líbano 18 años después. Pablo, también vuelvo contigo. También hay algunos asuntos que te afectan. Bueno, afectan a la sección que tú diriges. Aquí me quedo hasta ahora. Venga, hasta ahora. Claro, escuchábamos a algunos líderes internacionales, como decía Bayo, démosle una oportunidad a la diplomacia, pero Lasalle se ha visto claro que con Netanyahu la diplomacia no vale. Y tampoco sirve la ONU. Plantea Pedro Sánchez una reforma del Consejo de Seguridad porque tal y como está la ONU diseñada hasta ahora, tampoco sirve. Pues tal y como están las cosas, el augurio más creíble es que probablemente se produzca una invasión del sur del Líbano, se agudice el conflicto en el Oriente Próximo y Naciones Unidas vuelva a constatar su impotencia para resolver el conflicto que puede ir generalizándose en toda la región, ¿no? La impotencia de Naciones Unidas es consecuencia de las contradicciones que hay en su propia carta fundacional y cómo ha ido evolucionando la sociedad global en los últimos años. El presidente del gobierno ayer ponía de manifiesto cómo hay dificultades para que se luche contra la desinformación, entre otras razones porque cada vez son menos las democracias realmente reconocibles como tal en el contexto internacional. Podemos hablar de 30 como mucho. El resto pues son países donde de un modo u otro se ve comprometida claramente la libertad, los derechos fundamentales y como reconocía Antonio Guterres el otro día nos estamos asomando al apocalipsis global porque al no existir respeto a la legislación internacional y a los derechos que nos hemos dado como comunidad global en los últimos años, pues evidentemente el escenario de la impunidad se generaliza. Y Netanyahu está practicando esa impunidad, está llevando a cabo una política sistemática de destrucción, primero en Gaza y ahora lo está haciendo en el sur del Líbano, con resultados que en el fondo lo que le hacen es huir hacia adelante en el conflicto político que vive dentro del propio Israel. Y este es el desastre del momento Líbano como el desastre del momento Gaza y así vamos sumando una casilla detrás de otra, ¿no? Ramoneda. Esperar y ver, ¿no? Esta es la cosa terrible que está haciendo en este momento las instituciones internacionales. Esperar y ver, que es la garantía de que el problema se haga irreversible. Pero ya hace un año que está esperando y mirando. Y que efectivamente Netanyahu acabe entrando con toda probabilidad en Líbano. Bueno, esto quiere decir que no hay un sistema de gobernanza mundial que funcione. Es así de sencillo. Y que por tanto, personaje con Netanyahu, que en este momento sabe que o lleva su carrera hasta el paroxismo o cae y además su caída podría tener consecuencias para él y en esta circunstancia pues o se interviene de una manera potente y eficaz que no se ve por ninguna parte
o se entra en una situación que es la que hace esta expectativa rara en la que estamos. Es decir, nadie actúa de una manera potente, activa sobre Israel, y al mismo tiempo todo el mundo hace circular la amenaza de una guerra de escala mucho más grande. Bueno, pues ¿en qué quedamos? ¿Esperamos a que esta guerra llegue? Me parece que es una situación extraordinariamente contradictoria que refleja de un desconcierto en la gobernanza global, ciertamente. Y en este sentido me parece interesante el discurso de Pedro Sánchez, poniendo el acento en lo que a mí me parece que, más allá del conflicto, pero no solo del conflicto israelí, es lo fundamental en el momento presente, que es la evolución de las democracias liberales hacia formas de autoritarismo postdemocrático que se manifiestan a cada elección que vemos. Cada elección que tenemos es un paso en esta dirección. Veremos qué pasa en Estados Unidos, esperemos que cambie el ritmo, ¿no? Pero el caso mismo de Francia es evidente. Francia ha entrado ya en la misma senda en la que están entrando un país tras otro, acercándose cada vez más a las posiciones de las extremas derechas más autoritarias. Bueno, pues este es el panorama. En el abierto, Gonzalo Velasco, José María Lasalle y Josep Ramoneda analizando la situación en el Líbano y los movimientos diplomáticos, bueno, sobre todo lo que se ha dicho en la Asamblea General de Naciones Unidas. Destacaba, Gonzalo, una cosa, Ramoneda, que era la falta de un sistema de gobernanza mundial que funcionara y, entre otros motivos, el por qué es la deriva que están cogiendo algunas de las democracias. Sí, a nivel internacional, claro, estamos viviendo algo así como una extensión del siglo XX, ¿no? El largo siglo XX. Es una tesis de un historiador marxista, Arrighi. Lo decía en otros términos, pero creo que es lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Vemos como decisiones, tramas institucionales y status quo regionales propios del siglo XX se siguen manifestando con mucha crudeza cuando ya llevamos un cuarto del siglo XXI, ¿no? Y uno de ellos, desde luego, es un diseño de las Naciones Unidas que resulta inoperante para este tipo de situaciones. Reformar las Naciones Unidas, incluso cuando hay, como ahora, un secretario general que es muy sensible a las insuficiencias de la propia institución, resulta extraordinariamente complejo. Lo más urgente, que es a lo que siempre se apela, claro, sería una reforma del Consejo de Seguridad o un cambio de los términos en los que el veto es posible. Más cuando Oriente Medio no es una sorpresa, es una región con una problemática específica. Hay muchas regiones conflictivas en el mundo, pero el conflicto de Oriente Medio se arrastra desde hace mucho tiempo y requeriría una toma de decisiones diferente. Pero luego hay otra cuestión que me parece urgente tratar, no sé si se ha mencionado con este detalle, si Pedro Sánchez cuando habla de la reforma de la institución lo menciona así, pero es la revisión de los mandatos de mantenimiento de paz y protección de civiles. Es extraordinariamente complejo, no nos podemos detener aquí a analizarlo, cuando las Naciones Unidas pueden intervenir para proteger civiles. Que es algo que resulta a todas luces fundamental. Ahora tienen que pedir los estados, tiene que haber un acuerdo en el Consejo de Seguridad, tienen que darse ciertas condiciones de crímenes de guerra reconocidos. Si se logra con extraordinaria lentitud, no se pueden dar respuestas rápidas, y eso no puede ser, porque realmente estamos viendo cómo democracias autoritarias, como es la de Israel, ejecuta crímenes contra la sociedad civil, ¿no? Y en segundo término, en relación a lo que decía al principio, largo siglo XX, claro, hubo un ministro, creo que se llama Chikli, que es el ministro de israelí de diáspora y no recuerdo qué más, un ministerio muy cultural vinculado a, digamos, al sionismo, justificó muy bien la invasión previsible del Líbano. No dijo, el Líbano no es un estado como tal porque no se puede decir que tenga el uso legítimo del poder, el uso total del poder y de la fuerza, porque hay una guerrilla. Claro, si nos ponemos así, Irak tampoco es un estado, por ejemplo, ¿no? De tal manera que legitimaba la posibilidad de la invasión en el sentido de que las fronteras nacionales se pueden desestimar para garantizar la seguridad. ¿Y qué es garantizar la seguridad? Pues básicamente redefinir las fronteras que fueron fijados por Sykes-Picot, ¿no? Por ese tratado en la Primera Guerra Mundial, en el que Gran Bretaña y Francia repartieron un poco el territorio. Sé que parece lejano irse hasta ahí, pero eso es lo que está brotando ahora, ¿no? Israel se arroga a través de la fuerza y mediante un gobierno democrático pero autoritario la redefinición de las fronteras a su propio beneficio, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora. Las Naciones Unidas son inoperantes para regular esos acuerdos que son históricos, que seguramente fueron errados, pero que definen el status quo, y sobre todo es inoperante para defender a la población civil.
pero entre otras cosas también porque el relato de Naciones Unidas, que desde un punto de vista político conectaba la democracia con el respeto de los derechos fundamentales y la neutralización de la crueldad en todos los procesos de conflicto que se vivían en la sociedad internacional, implicaban que desde un punto de vista de referencia moral, la democracia, aunque no era compartida por todos, aspiracionalmente sí era vista como el statu quo que aspiracionalmente definía lo decente o lo indecente, como en el último libro de Michael Balzer se plantea a la hora de hablar de la política democrática, ¿no? Y esa realidad es la que se está rompiendo, porque entre otras cosas, los autoritarismos y los populismos han perdido el respeto a la democracia y a los valores de los derechos fundamentales y todo lo que representa la cultura democrática. Es decir, la adjetivación liberal que acompañaba a la democracia y que también de alguna manera estaba en la propia Carta de Naciones Unidas se ha roto, está absolutamente triturada por los acontecimientos, entre otras cosas porque democracias como la israelí se han hecho autoritarias, han ido experimentando dentro de ellas mismas contradicciones que hacen que ya no tengan legitimidad para poder manifestar que su política es democrática propiamente dicha. Y esa situación es algo que desgraciadamente se va extendiendo como una mancha de aceite y comprometiendo la lucha contra la crueldad que, entre comillas, alimentó el nacimiento de Naciones Unidas después de la crueldad que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dime, Ramoneda. Yo creo que una de las cosas importantes de este momento es la velocidad con la que los conflictos, los problemas se desplazan y la velocidad con que desaparecen del mapa y la velocidad con que una crisis que parecía una crisis central y que daría mucho, pues bueno, se va difuminando. El caso de Ucrania es patético, es absolutamente patético. Sigue habiendo una guerra allí y parece, nadie se acuerda, si no es porque Zelensky va dando vueltas por el mundo intentando recordarlo, pero ya es mala señal que él tenga que ir dando vueltas por el mundo para recordarlo, ¿no? El caso de Israel es un poco distinto porque es mucho más estructural, está mucho más cronificado, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es esto, una cierta frivolidad en la que las cosas pasan y lo que hacen el sistema de dejar que las cosas pasen no es resolverlas, lo que hace es cronificarlas y en estas estamos en unas cronificaciones crecientes, en un sistema, por otra parte, que ha cambiado las relaciones de fuerzas mundiales y que todavía no estamos adaptando a los nuevos actores. ¿Por qué ni siquiera hablamos de China cuando hablamos de política internacional en este momento? Y es, después de Estados Unidos, la potencia económica en todos los sentidos más importante. Bueno, pues esto me parece que son síntomas claros de que hay un desajuste que las Naciones Unidas pues queda reducida a una especie de lugar donde se encuentran y hablan de vez en cuando, pero poca cosa más, y es muy difícil convertir en propuestas, soluciones, acciones concretas los grandes conflictos que hay en este momento. Claro, pero quizás por eso cuando no hay democracias a las que apoyar, porque en este conflicto uno no puede ponerse de un lado a otro, porque Hezbollah es un brazo armado con mucho poder en el sur del Líbano, con una gran infraestructura militar, según dicen los expertos, que es el brazo armado del eje chií, que forma junto con Irán el Líbano, y que es apoyado por un gobierno suní, con un país de mayoría suní, aunque con un gobierno chií como es Siria. Ahí no hay nada que apoyar, no hay una resistencia estatal a los excesos y a la crueldad que puede aplicar Israel. Entonces, ¿a quién hay que proteger? A los civiles. Entonces, las Naciones Unidas, digamos que siguen tomando como unidad de medida el Estado-Nación desde el punto de vista aspiracional, que señalaba José María, de que así se democratizarían, acabarían aceptando esa legislación universal representada en la institucionalidad de la ONU, y no es así. De tal manera que hay que derivar a proteger a los civiles de sus propios estados cuando haga falta. El Abierto. Ser podcast.
En el abierto, Gonzalo Velasco, José María Lasalle y Josep Ramoneda. Les decía que íbamos a abordar la crisis diplomática abierta entre España y México. Vamos ahora a ello, pero aprovechando que sigue conectado el jefe internacional de la SER, Pablo Morán. Pablo, ¿hay respuesta de Israel a esa propuesta de alto el fuego que sale del Foro de Naciones Unidas de 21 días? No es una respuesta oficial, es a través de las redes sociales, pero sí decíamos que Netanyahu tiene la última palabra. Bueno, Netanyahu y los ministros del ala radical de su gobierno. Uno de ellos, Bezalel Smotrich, responde a esa propuesta de alto el fuego de 21 días y dice: no debemos dar tiempo al enemigo con el fin de que se recupere y se reorganice para continuar la guerra pasados esos 21 días. La rendición de Hezbollah o la guerra son las dos únicas formas de devolver a los residentes y la seguridad al norte de Israel. Pues está claro lo que quiere decir. Vamos con esa crisis diplomática, porque el gobierno de España y el de México siguen cruzando mensajes después del desaire de la presidenta electa Felipe VI, al que no ha querido invitar a su toma de posesión la semana que viene. El rey suele ir a prácticamente todos los actos de este estilo en América Latina, lo invitan como representante de España, pero la próxima presidenta de México se justifica, argumenta la no invitación al rey Felipe VI diciendo que ella no lo ha hecho porque nuestro país no ha pedido perdón todavía por la conquista de México. Pablo. Tengo el dato. Felipe VI ha asistido a 17 tomas de posesión en América Latina desde que accedió al trono hace 10 años. Asistió, de hecho, a la última toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, poco antes de que el presidente mexicano le enviara esa famosa carta origen de esta crisis. Y no invitarlo al acto del próximo martes pues representa, desde luego, una anomalía. Claudia Sheinbaum ha publicado un comunicado en el que explica este desplante. Se ampara en que la corona española no respondió a López Obrador cuando en aquella carta le reclamó disculpas por los excesos de la conquista. Claro, obviamente López Obrador avala la decisión de su sucesora y valoraba así la respuesta de España de no enviar a ningún representante a ese acto del próximo martes. Se debe de contar otra historia y hacer a un lado la prepotencia, la arrogancia. Debe cambiar esa postura prepotente y contar ya la historia de otra manera. Obrador sigue con su reclamación, por tanto Sheinbaum va a mantener esa línea en su mandato, lo deja entrever en su comunicado de ayer. El ministro José Manuel Álvarez ha solicitado su comparecencia en el Congreso por esta crisis latente que vuelve a reactivarse. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Has tenido que hacer referencia también el presidente del gobierno desde Nueva York a esta crisis diplomática abierta. Guille, vuelvo contigo porque en esa referencia que ha hecho Pedro Sánchez a esta crisis diplomática ha dicho que para el gobierno de España es inaceptable que México no invite al rey a la toma de posesión de Sheinbaum y lo atribuye a un puro interés político por parte de México. Sí, Sánchez defiende la decisión de no enviar a ningún representante diplomático español a esa toma de posesión ante el veto de la presidenta electa al rey en su toma de posesión, algo inexplicable e intolerable, según el presidente, que evitaba avivar el choque diplomático, por ejemplo, no revelando detalles de la conversación que el lunes mantuvo con la propia Claudia Sheinbaum, o evitando aclarar si en su opinión nuestro país debería pedir perdón o revisar su pasado colonial como le piden las autoridades mexicanas. El jefe del Ejecutivo se limitaba a lamentar que este incidente solo responda, dice, a intereses políticos de algunos. Creo que son muchas cosas las que nos unen a México y a España, no solamente de pasado, sino de futuro, y esa hoja común que deberíamos estar construyendo ambos gobiernos, pues se ven obstaculizadas por esta inexplicable e inaceptable exclusión de nuestro jefe del Estado a la toma de posesión de la presidenta electa. Yo lo lamento. Sin bajar al detalle, Ángels, Sánchez aseguraba que España ya ha fijado una posición de empatía con la sociedad mexicana. Ramoneda, ¿hay sobreactuación por parte de México, de las autoridades mexicanas? Bueno, yo me acuerdo de una frase que utilizamos bastante cuando era joven: el infantilismo es la enfermedad del izquierdismo, ¿no? Y me parece que esto es un ejemplo, ¿no? A mí, francamente, me parece un poco infantil
un poco de partidos que todavía no han aterrizado del todo en la gobernanza y que quieren todavía montarse sobre la retórica, ¿no? Me parece muy bien abrir vías para que se revise el pasado colonial, y evidentemente que aquí hay mucho trabajo a hacer y mucho trabajo que no se ha hecho, pero sencillamente entre países que además son en muchas cosas próximos y aliados, se vete al jefe del Estado con argumentos de este tipo, pues me parece impropio de un gobierno con cierta madurez y cierto equilibrio, ¿no? Y entiendo perfectamente que el gobierno español decida que en estos casos no manda nadie, es que me parece de sentido común, ¿no? Yo es que no soy capaz de entender. Bueno, sí, lo entiendo dentro de la mente de, como decía Enrique Krauze cuando hablaba de López Obrador, de un mesías tropical como es él, ¿no? Porque en el fondo el debate está ahí, es decir, en su salida política está fijándole también la agenda a su heredera, a Claudia Sheinbaum, que viene con una agenda propia y dispuesta a salirse un poco del marco tan populista que ha acompañado el ejercicio del poder por parte de López Obrador, ¿no? Definir prepotencia cuando lo que hay es demagogia por su parte en algo que ya está desde un punto de vista político bastante resuelto, en la medida en que ya el rey Juan Carlos en su momento, en una primera visita que hizo a México, habló de la necesidad de afrontar una reconciliación en la historia y comprender la complejidad del proceso de la conquista, cuando hay una historiografía ya hiperconsolidada sobre el estudio de lo que representó la conquista española con sus problemas, y que no hay que olvidar que incluso dio pie a algo que López Obrador olvida muchas veces cuando habla de este tema, que es recurrente en su reflexión, que España es el único imperio, entre comillas, que afrontó en 1550 y 1551 un debate sobre la oportunidad de la conquista, un debate moral, donde Sepúlveda y Bartolomé de las Casas estuvieron polemizando acerca de eso y dio pie a toda una reforma legislativa que luego se fue incumpliendo, como pasa muchas veces cuando se ejercita el poder, pero que efectivamente hay todo un debate moral que ha acompañado la construcción del imperio, particularmente en Nueva España. Y que lo diga además un personaje, insisto, que cuando grita cada 11 de septiembre el famoso muerdan los gachupines, con el que se afirma la independencia mexicana, se olvida que el color blanco que está en la propia bandera de México es el color de los Borbones. Por lo tanto, es decir, replantearnos la historia común implica también salirnos de estos debates demagógicos que incluso ya están absolutamente periclitados y olvidados porque nadie los comparte en la historiografía más sólida. Y por otra parte, ya, y con esto termino, yo creo que lo más importante siempre que se habla de la relación entre México y España y se habla de memoria es poner de manifiesto que en gran medida la transformación intelectual de México se debió al exilio español, que se fue en 1936, 37, 38 y 39 allí a crear el Colegio de España, luego el Colegio de México, que es probablemente la institución académica más importante y más prestigiosa que tiene ese país. También hicieron un gran papel en la acogida de los intelectuales españoles. Quiero decir que no fue solamente una instalación de los intelectuales allí, una inauguración de un orden nuevo, ¿no? Alfonso Reyes y otros hicieron un papel de alguna manera de hospitalidad activa y no solamente pasiva, pero bueno. Yo tengo dudas, me debato. ¿Tienes sentimientos encontrados? Sí, porque por un lado concuerdo con lo que han dicho Josep y José María. Creo que pedir perdón es una manera de zanjar un debate de una manera muy bipolar, y cuando de lo que se trata precisamente es de reconstruir memoria de una manera mucho más horizontal. Me parece que hay un afán de venganza, por decir así, al hacerlo así, que puede tener un reflejo en la política interna. Y me parece que hay reclamaciones que pueden tener que ver con una diplomacia activa y una reconstrucción de esa memoria compartida de una manera mucho más pausada, por ejemplo, alrededor del concepto de hispanidad, ¿no? Aquí seguimos celebrando una idea de hispanidad bastante colonial y bastante detestable, y ojalá pudiésemos celebrar un día de la hispanidad muchísimo más horizontal e inclusivo y que nos pusiese a España en el epicentro de ese concepto, ¿no? Dicho esto, vuelvo al tema casi del principio. Claro, cuando uno tiene una monarquía,
tiene algunos riesgos. Es que cuando uno tiene una institución que es meramente simbólica, se puede apelar a ella en términos simbólicos, ¿no? Claro, no se ha vetado el acceso a esa toma de posesión a los cargos elegidos democráticamente, que podrían asistir perfectamente. Hay un reconocimiento recíproco de las democracias en juego, ¿no? A lo que se está apelando es a la monarquía como símbolo. En ese sentido también me debato. No sé si el gobierno de España le debe tener más lealtad al jefe del Estado, que en este caso está invocado como símbolo, o a la democracia mexicana, que ha elegido de una manera legítima a estos representantes y que además han hecho un avance al elegir a una presidenta que es mujer, y un gobierno socialista tiene que tener una cierta sensibilidad hacia ello. De tal manera que creo que también podría haber existido la alternativa de lamentar, como corresponde al jefe del Ejecutivo, la no presencia del jefe del Estado, pero de reconocimiento de la legítima democrática de esa labor. Hablar de la empatía que tuvo el rey Juan Carlos al hacer un cierto signo respecto a la historia puede suponer un cierto paternalismo respecto a México. Cuando ha habido una historia colonial, yo creo que siempre hay un gesto de deferencia. De primeras, acepto que puedes tener una reclamación, y calificarte de infantil así como tal, incluso si entiendo que puede ser así, porque conocemos cómo se gestan estos movimientos políticos contemporáneos, pero puede tener algo de paternalismo que quizás haya que cuidar. Bueno, yo no, que te decía casi por alusiones. Sí, no, yo no he hablado de infantilismo porque además Josep no lo aplicaba. Mira, pues he sido yo la que me he fijado mal. Entonces. No, el infantilismo se lo aplicaba Josep a la actitud de las autoridades mexicanas. Sí. Sí, vaya, y sigo sosteniéndolo. Me parece que son ustedes ejercicios que no tienen ninguna profundidad. Sencillamente es dar satisfacción a los tuyos y ya está. No digo que no pudiese haber mandado a alguien en el gobierno, pero a mí me parece que es lógico que si te vetan al jefe del Estado, que nos guste o no es el jefe del Estado, pues el gobierno no vaya. Sobre todo cuando lo que está pasando ahora mismo en la salida de López Obrador es un fortísimo debate sobre la reforma del Poder Judicial en México, que ha acabado con el modelo que hasta este momento garantizaba una cierta independencia de la judicatura, y ahora va a haber una elección popular directa de los propios jueces, alterando la propia tradición. Y por último, solo esto, es decir, habría que preguntarle a López Obrador que él, como heredero de la presidencia republicana, no olvide que México, cuando se independiza en 1821 con el famoso Plan de Iguala, le pide a Fernando VII que sea emperador de México. Es decir, que entonces deberíamos también plantearnos si hay una revisión histórica sobre los propios orígenes de la independencia mexicana, ¿no? Es una simplificación evidente, pero respecto a esto último, claro, es como si dijéramos que ningún Estado debería haber invitado a España a una toma de posesión hasta que no hubiésemos renovado el Consejo General del Poder Judicial. No nos podemos meter en estos asuntos, ¿no? Mira, voy a contar lo último de la actualidad, porque hoy es jueves y hoy estaba previsto, se tendría que haber votado la senda de déficit en el Congreso. Ya saben que el gobierno buscó la fórmula para ganar tiempo, para seguir negociando, la retiró y ahora está enfocado en la negociación con sus socios, una negociación que Pedro Sánchez, y a eso Guille también se ha referido en ese marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, prefiere Pedro Sánchez intensificar estas negociaciones después de los congresos que tienen que mantener Junts y Esquerra, porque sabe el gobierno que sin sus votos no salen los presupuestos, ni siquiera sale el primer trámite. Hasta ahora el gobierno aseguraba que presentaría los presupuestos en tiempo y forma. Llevan semanas en el Ejecutivo quitando importancia a los plazos, y ahora era en esa comparecencia donde el propio presidente admitía que no someterán las cuentas a votación hasta que Junts, Esquerra o el PNV despejen su futuro en los congresos internos que tienen previsto celebrar en los próximos meses. Bueno, no hacemos política sobre el vacío. Nosotros evidentemente tendremos, como se ha hecho en otras ocasiones, que esperar no al Congreso, a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos. El jefe del Ejecutivo, que a pesar del escenario incierto que tienen por delante los presupuestos, aseguraba que el plan A es aprobarlos. Insistía Sánchez en poner la presión sobre el PP y sobre los presidentes autonómicos de ese partido, señalando que es hipócrita
que esos dirigentes pidan más financiación, pero no reclamen, sin embargo, a Génova que apoyen una senda de estabilidad que daría 12.000 millones más a esas autonomías y ayuntamientos. Y ahora sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y mientras tanto, hoy el Partido Socialista va a intentar acercarse un poco más a sus socios en el Congreso. Se va a unir a ellos para pedir en la Cámara que se desclasifiquen algunos documentos sobre la investigación de los atentados en Barcelona y en Cambrils en 2017. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Esta es una petición sobre todo de Junts. Además, hoy el Congreso va a aprobar el plan de trabajo de la Comisión sobre la Operación Cataluña. Sí, era una exigencia de Junts y, según nos dicen fuentes del Gobierno, el Ejecutivo va a estudiar qué se puede desclasificar. Este paso forma parte del plan de trabajo de la Comisión de Investigación al que hemos tenido acceso a la cadena SER y que se va a aprobar esta tarde. Entre la información reservada que los socios quieren reclamar al Consejo de Ministros se incluye el registro de visitas al imán de Ripoll en la cárcel de Castellón por parte de los servicios secretos o la transcripción de las conversaciones y entrevistas mantenidas con el personal del CNI. En total son 8 documentos secretos que los socios quieren hacer públicos para estudiarlos. Además, hoy también se va a reactivar la Comisión de la Operación Cataluña, 2 comisiones paradas desde hace 8 meses y reactivadas ahora por las exigencias de los socios ante este contexto. Y ojo, Ángeles, porque hablando de exigencias, Gabriel Rufián acaba de decir en los pasillos del Congreso esto sobre las negociaciones que están por venir. Como el PSOE abrió la negociación o reabrió la negociación del techo de gasto, pues como saben, nosotros hemos presentado nuevas demandas. Ya está, me parece irresponsable por su parte. Lo hicieron así con un partido político, con un grupo parlamentario, lo tienen que hacer con todos. Y todo ello con la financiación de fondo, que es el asunto por el que a esta hora está compareciendo la vicepresidenta María Jesús Montero en el Congreso. Ha puesto el foco y ha criticado al PP por su postura, Ángeles, con la financiación. Josué, gracias. A vosotros. Hasta luego. Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti, que ahora solo puedo descubrir. Pues vamos a ir terminando ya el abierto, que están aquí Sergio Castro y Ana Usle. Buenos días. Muy buenas. Hola. Para contarnos lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Y ahora llegan ya nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, llegan ellos como cada jueves. Que siempre tienen cantidad de cosas que comentar. Y trastos, porque vienen con sus gafitas de realidad aumentada, con sus robots humanoides, con sus papers, con que sus queda muy bien sus esto. Criptomonedas también. Hoy, por ejemplo, para hablarnos del nuevo medicamento contra el Alzheimer, lecanemab, o sobre lo que se está descubriendo de la gripe aviar. ¿Cómo se contagia? Exacto, cómo se contagia. Sí, sí. Pasadas un poco las 10:30 vamos a viajar a las profundas tierras de la amistad. Allí nos va a recibir el gobernador de esas tierras, que es Luis Alegre, para presentarnos en esta ocasión a la cantautora Rosa León, con quien pensamos tendremos buena conversación y, si todo acaba bien, una nueva amistad. Amistad, la que tenemos desde hace ya tiempo con Lola Pons, profesora del lenguaje. Hoy, porque todos los días es el día de algo, es el Día Europeo de las Lenguas, vamos a repasarlas todas, si nos da tiempo. Vamos a hablar del bilingüismo y de algunas otras cuestiones. Y luego en el cine, Javier Ocaña hoy trae cine con nombre de mujer, 3 nombres de mujer. La primera película por Aurora Rodríguez Carballeira y su hija Hildegard, se estrena La Virgen Roja, está entusiasmado, bueno, me he chivado, pero luego te lo cuenta él bien. Eso es spoiler, pero bueno, le ha gustado, le ha gustado. Y luego por Nevenka Fernández, porque se estrena también mañana Soy Nevenka. Sí. Además de estos estrenos, la crítica bajo demanda, que es la que piden los oyentes de la película que quieran. De cuando quieran. De cuando quieran en el WhatsApp 638313466. Y hoy Jorge nos ha pedido, por favor, que hable de La Gran Belleza, porque siempre discute con sus amigos. Pues es que yo quiero escuchar a Ocaña, porque a mí no me gustó, pero a lo mejor si escucho a Ocaña me la vuelvo a mirar. O no, a lo mejor me dice, tienes razón, de que no te No te gustó, pero lo que sí te va a gustar es con Ainhoa Aguirre Goitia, es comerte un cangrejo real. Eso me encantaría. Y otros cangrejos. Eso me encantaría. Hoy hablamos de cangrejos. Cangrejo real y otros vale, vale, perfecto. Gonzalo Velasco, José María Lasalle, Josep Ramoneda. Hasta la semana que viene. Que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.